partir de este momento se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17, como siempre os digo, queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos, de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre del Hijo de nuestro Señor, en nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole siempre gracias al Padre. Por eso yo te invito a decir estas palabras en forma de oración. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, y basado en esa verdad vamos a estar compartiendo, guiados por tu Espíritu Santo, tu bendita palabra para edificar a tus hijos, a tu pueblo y a quienes quieran acercarse. Te damos gracias por todo. Padre, declaro en el nombre de tu Hijo amado que esta palabra va a ser de liberación, porque así está enfocado a las personas que estén atravesando por algún tipo de cautiverio. Y nos dice la palabra del Señor con esta presentación en la consigna: ¿a quiénes vino a poner en libertad del Señor? Y en Lucas 4:18, que es el estudio que venimos haciendo hace ya varios martes, dice así el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor en Belén de Judá, en la sinagoga, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y acá viene el enfoque: a poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. Es palabra del Señor y gloria siempre a su bendita palabra. Amén. Muy bien, está, queridos hermanos, vemos claramente y escuchamos lo que están escuchando, lo que están viendo. Y estamos dándonos cuenta, queridos hermanos, que la palabra de nuestro Señor y Salvador es muy clara cuando lleno ya del Espíritu Santo de Dios, nuestro Señor y Salvador cita este texto de Isaías capítulo 61 y claramente yo me puedo dar cuenta de que el Señor nos está hablando a través de su Hijo amado. Y nos está hablando justamente para que todos nosotros que estamos en la presencia de nuestro Señor y Salvador tomemos conciencia de la importancia de la palabra de nuestro Señor y Salvador. Cuando el Señor dice a poner en libertad a los oprimidos, primeramente yo tuve que investigar qué significa esta palabra oprimidos, ¿sí? Para ponernos un poco en contexto, el Señor empieza su ministerio en Lucas 4, ya sale del desierto donde había sido tentado por Satanás. Sabemos que anteriormente en el capítulo 3 él fue bautizado, empieza a los 30 años el ministerio porque así estaba estipulado según la ley de Moisés para todos los que quieran un sacerdocio, y él empieza a trabajar y a preparar el discipulado, por supuesto, y en ese momento empieza en el lugar donde nació, Belén de Judá, que luego, por supuesto, por haber dicho: hoy se ha cumplido esta palabra en la presencia de todos vosotros, lo quisieron apedrar a él. Voy a titular esta enseñanza, queridos hermanos, y está bueno que lo declaremos, lo que sientan en su corazón o están escuchando, es bueno declarar, porque
la Biblia nos enseña que lo que declaremos con nuestras bocas se va a acontecer. Por eso el Señor decía que sea como, ¿qué es lo que quiere esto? Bueno, que sea como tú quieres. Y te invito a que digas estas palabras conmigo: oprimidos nunca más. Lo vamos a volver a repetir porque es el título y es el enfoque. Oprimidos nunca más. Amén. Entonces, voy al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, queridos hermanos. Como siempre os digo, ¿están preparados para más? Gracias a la gente que se está suscribiendo al canal de YouTube y a TikTok. Seguinos en las redes como Clase Bíblica Ferreira o Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira. Significado: oprimidos. Oprimidos, queridos hermanos. También lo pueden encontrar en el 94.1, queridos hermanos, en el canal de YouTube, a la enseñanza. Oprimido es igual a, se refiere a personas que sufren de opresión, es decir, que están sometidos a una autoridad o poder que las trata de manera injusta o cruel, limitando su libertad. Se limita la libertad de la persona e incluso se limitan los derechos de las personas. Los oprimidos suelen generalmente enfrentar discriminación. La persona, de alguna manera, en alguna área, se sienten y también son discriminados. Y sobre la persona que tiene una opresión se ejerce un abuso de poder. Hay un abuso de poder. Entonces, ¿qué significaba en ese tiempo? En ese tiempo, cuando Yeshua Jesús llega a Israel, está vigente la ley de Moisés dictada por él, pero el sacerdocio e incluso el pueblo de Israel, que es Jacob, está siendo oprimido por el imperio romano. El pueblo de Dios era oprimido en Egipto durante 400 años y así sucesivamente, cuando el Señor los liberta a través de Moisés y llegan a una tierra prometida, luego vuelven a fallar al Señor y ahí da así vueltas hasta que el Señor también empieza a mandar a los profetas y por no obedecer vuelven a ser oprimidos. En el libro de Daniel lo encontramos por un rey llamado Nabucodonosor, que todo eso lo confirma los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que querían advertir para que no sucedan esas cosas. Entonces vemos que el pueblo de Dios está en opresión. Cuando Adán y Eva pecan, rápidamente cambia todo, ¿verdad? Entonces la humanidad y la descendencia de ellos, a través de la lucha espiritual, en el ámbito espiritual se ejerce una lucha que nosotros no podemos ver, pero que Dios lo ve. Por eso la prédica anterior a esta, que está ya en el canal de YouTube, se llama La Vista Dada por Dios. Entonces Dios nos da una vista para que, por eso anteriormente dice dar vista a los ciegos. Ellos estaban ciegos, el pueblo estaba ciego. Y muchas veces nosotros estamos ciegos y ya eso, todo completo lo van a encontrar en YouTube, las enseñanzas esas. Pero acá, oprimidos nunca más es salirse, pero no es que me salgo porque voy a salir yo con mi propia fuerza, sino que yo voy a salir porque el Señor me hace libre. El Señor estaba declarando al pueblo y está nuevamente citando Isaías 61. ¿Por qué? Porque Isaías 61, él estaba profetizando y estaba también lleno del Espíritu para que el pueblo no vaya en cautiverio con este rey Nabucodonosor.
Y en este tiempo, y en ese tiempo el Señor estaba hablando para que ellos se den cuenta que se está cumpliendo la Escritura y que Él vino a ponerlos en libertad. Le está diciendo en la cara: ustedes están oprimidos por este imperio romano. Pero yo, espiritualmente, lo que descubrí, que mayor al imperio romano era la opresión que tenían a través de los mismos sacerdotes levitas, del mismo Caifás y toda la mariencoche. ¿Por qué? Porque ellos le habían sembrado, le habían enseñado una falsa doctrina en la cual habían desviado ya el corazón del pueblo a otras cosas, incluso a otros ídolos, otros dioses. El pueblo estaba en una ignorancia completamente, pero completamente muy fea. En Oseas 4:6 ya lo había declarado, que el pueblo iba a ser destruido por falta de conocimiento. Una falta de conocimiento. En este tiempo es muy importante adquirir los conocimientos. Es muy importante también, queridos hermanos, declarar y sentir en este momento, porque la palabra es viva, que el Señor nos va a sacar de esa opresión. Es decir, si nos va a sacar de esa opresión, significa que vamos a tener nuestros derechos como hijos de Dios, ¿sí? Vamos a tener esos derechos como hijos de Dios. Y si tenemos ese derecho como hijos de Dios, significa que se han roto cadenas, significa que hay una libertad espiritual, la persona se empieza a sentir bien, no entiende por qué, pero hay algo que empieza a sentir que le hace libre. Se maneja con esa libertad para hablar tranquilamente, mayormente cuando no andas en pecados. Generalmente la persona que está en pecado y está con el Señor tiene la conciencia, ¿sí? Por eso en Juan 8 dice: acusado por su conciencia, no tiraron la piedra. Entonces, cuando vos caminás con el Señor, por supuesto que hay una lucha todos los días y de repente un enojo o algo que se pueda producir en el andar te lleve a cometer un pecado en una discusión. Estoy hablando de pecados chicos, ¿no? No estoy hablando de pecados grandes como que seas adicto a la pornografía, que hagas adulterio, o que estés en fornicación, o seas un adicto a todo lo que puede ser adicto un ser humano, que es un poquito más grave, pero más grave también dudar acerca del Espíritu Santo de Dios o tener una falta de perdón, que son los dos pecados que Dios no perdona: el pecado contra el Espíritu y si no perdonas a tu hermano, la ofensa. Entonces tenemos oportunidades de que el Señor nos haga libre si estamos oprimidos. Si estamos oprimidos, significa que nosotros como seres humanos, esa autoridad, no se olviden, en ese tiempo la autoridad era el Imperio Romano, pero también había una autoridad que era el Sanedrín, ¿sí? Eran los sacerdotes, había una autoridad sobre el pueblo. Entonces vemos dos tipos de autoridades: una autoridad política del César y una autoridad religiosa. Esa lucha la seguimos teniendo en este tiempo. Hay personas que directamente están discutiendo cuál es la verdadera iglesia, si es la evangélica o es la católica o es la pentecostés o es la testigo de Jehová. Entonces, esas distracciones te apartan y te vuelves un oprimido. Porque el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, es uno solo. Es nuestro Señor, es el que tiene el nombre, que es sobre todo nombre, para que seamos salvos. Entonces, no tenemos, queridos hermanos, que dejarnos oprimir por eso, si bien la palabra del Señor en Hebreos 13:17 dice: sujetaos a vuestros pastores, pero dice ahí porque ellos velan por tu alma. Entonces, porque hay una autoridad, por eso el pastor que es oveja cuida a la oveja, ¿verdad? Y la oveja cuenta al pastor y el pastor venda las heridas, pero el pastor siempre es un instrumento de Dios. Por eso Juan 14:12 dice: miren, ustedes van a hacer las obras que yo hice y mayores harán. Es
Es decir, hay cosas que se están haciendo día a día, cada día, y hoy el Señor va a hacer esa obra. ¿Cuál es la obra que va a hacer el Señor? Justamente, te va a poner en libertad para que no seas una oprimida, para que no seas un oprimido. Que así sea, Padre Celestial, para aquellos que por fe en la gracia están compartiendo esta enseñanza con esta base de Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos primeramente a Hechos capítulo 10 y vamos a leer el versículo 37 al 38 para poner algunos ejemplos sobre el tema que estamos hablando. Y dice así: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué significa esto? Si hay alguien en mi congregación o hay alguien en este momento que esté escuchando y que el diablo lo tiene bajo presión, si Dios está conmigo, o sea, estoy hablando como un hombre de Dios, el resultado final para la persona que está bajo esta opresión es que va a ser libre. ¿Sí? Va a ser libre. Voy a volver a repetir. Versículo 38. Hechos 10, perdón. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, que dice Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor. Pero luego el Espíritu Santo es dado a todos aquellos que reciben el bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, pastor, justamente Juan capítulo 3, versículo 8, le viene hablando en el contexto a Nicodemo que tenía que nacer del agua y del Espíritu, y no entendía estas cosas, pero él pone como un ejemplo el viento. Dice: el viento sopla donde quiere, se escucha su sonido, no sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué estaba marcando ahí? Una libertad. ¿Por qué? Porque Nicodemo, que era del partido de los fariseos y era un maestro de la ley, tenía una opresión, tenía una atadura. Es más, él se va a escondida por no quedar mal con el Sanedrín, porque le iba a dañar su reputación. E incluso podía ser expulsado del Sanedrín, y eso no quería. Entonces se va a verlo a escondida al Señor, y el Señor le pone un ejemplo ahí de los que vienen a la luz, y porque algunos no quieren venir a la luz, sigue diciendo más adelante, en el mismo capítulo 3, desde el 19 al 21. Y muchos no vienen a la luz porque sus obras son malas. Es decir, él vino a la luz significaba que Nicodemo era una buena persona, nada más que tenía sus dudas, no entendía, pero sabía que él venía de Dios. Acá vemos que la Escritura dice algo que ha llevado a la confusión a muchos, porque dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. E incluso nosotros decimos Jesús de Nazaret y nos equivocamos, porque Jesús no es de Nazaret. Jesús es de Belén de Judá, porque en Belén de Judá está la promesa de David, y en Belén de Judá es donde estaban los reyes. Para que quede más claro esto, yo le voy a leer, anoten así porque esto está bueno, Juan capítulo 1, cuando el Señor empieza su ministerio y empieza encontrando a los primeros discípulos, vemos que en el versículo, por ejemplo, 47 en adelante, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pero si vamos al contexto, en el versículo 45 y 46 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Utiliza la palabra de Nazaret y recalca, porque conocieron, era un teólogo Natanael, y dice en el versículo 46, ¿de Nazaret? ¿Puede salir algo de bueno? Y entonces Felipe dice: ven y ve. Entonces no entendí.
porque él sabía que venía del linaje de David. Por eso Mateo 1:1 dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Entonces, es muy importante, a veces cuando mencionamos el nombre Jesús de Nazaret, no es que Dios dice que vos tenés que decir así, es algo que escriben y dicen las personas, porque cuando él vuelve de Egipto, luego de la persecución, cuando era niño, lo querían matar y matan a Herodes a los niños, él cuando vuelve de nuevo a Israel, José y María, se fueron a vivir a Nazaret, no a Belén de Judá. Por eso es esa confusión. Pero, vuelvo de nuevo al tema, vemos que acá en Hechos 10:38, y como anduvo haciendo bienes, o sea, Yeshua anduvo haciendo el bienes, recalcando, sanando, pero dice sanando a todos los oprimidos. Utiliza la palabra oprimidos por el diablo. Directamente dice a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, cuando vuelvo a Lucas capítulo 4, vemos que en los primeros versículos, llevado por el Espíritu al desierto, y el diablo lo salió a tentar. El diablo lo sale a tentar. Entonces, ahí aprendemos que nosotros, cuando empezamos a transitar el camino de la fe, como somos nuevitos, bautizados, el diablo va por detrás de nosotros. Es más, Apocalipsis 12, versículo 17, dice que este dragón, la serpiente antigua, va detrás de aquellos que guardan los mandamientos de nuestro Señor y Salvador. Entonces él, como león rugiente, siempre anda detrás de nosotros. Si leemos Santiago capítulo 4, voy a ir a Santiago capítulo 4, versículo 7 y 8, dice así: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Es decir, que evidentemente, cuando el Padre está con nosotros, Romanos 8:31 se cumple ahí, si el Padre, Dios, está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ya el diablo, una forma de poner resistencia al diablo, es que tengamos al Padre, los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, ¿quién estaba con Yeshua? Jesús. Estaba el Padre que es sobre todas las cosas, nuestro Padre Celestial. Así que, Padre Celestial, yo te pido en esta hora, como sé que tu Hijo amado y yo te pedía por los oprimidos, porque tengo que reconocer que el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, el Kadosh Santo, está en mí, y tú quieres que las personas en este día, quieres ponerlos en libertad. Y así será, queridos hermanos. Amén. Voy a seguir avanzando. Un ejemplo más que el Espíritu me llevó a Daniel capítulo 4, versículo 27. Dice así la palabra ahí: por tanto, dice ahí, oh Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ahora lo voy a poner en contexto. Daniel, que es llevado en cautiverio, y Daniel, que en el capítulo 2 había descrito un sueño de este rey Nabucodonosor, en cual los magos, los sabios de ese lugar de Babilonia no lo podían hacer. Entonces le cae en gracia a Daniel. Nuevamente vuelve a tener otro sueño más en el capítulo 4 Daniel. Pero en este sueño Dios le está haciendo ver que él era un hombre muy importante en toda la tierra, y lo menciona como un árbol en donde vienen de todas las naciones a anidar. Pero también le anticipa que no se suba en un caballo. Le habla usted completo luego a Daniel capítulo 4, porque si te subís en un caballo, yo soy el que te puso como rey. Lo que hace mención en Daniel capítulo 4 de la Biblia
es que toda autoridad, ya sea en este caso acá en Argentina los presidentes, acá es un rey, fueron puestos por Dios. Yo los puse. Y Dios le quiere hacer ver que así como te puse en un abrir y cerrar de ojo, yo te puedo sacar. Eso es lo que le está diciendo. Pero acá vemos que a quién está buscando Daniel para pedir una información. El rey Nabucodonosor está pidiendo justamente a Daniel que es un oprimido, porque había sido oprimido el pueblo de Dios por este rey Nabucodonosor. Entonces a este oprimido le está pidiendo consejo porque sabe que ese oprimido Daniel, como sus 3 amigos que fueron librados del fuego, del horno de fuego, y Daniel del pozo de los leones, pero ya con otro rey llamado Darío. Acá todavía estamos en Daniel 4 estamos todavía con Nabucodonosor. En Daniel capítulo 5 ya entra la descendencia de Nabucodonosor, que es este sinvergüenza en donde el Señor se enoja y escribe con la mano en fuego letras y destruye ese gobierno porque habían faltado el respeto a Dios usando los utensilios para una orgía. ¿Qué estamos viendo acá? Yo muchas veces me he preguntado, generalmente cuando uno empieza a estudiar el área teológica, uno presta atención a quién escribió cada libro, lo que te enseñan, ¿verdad? Y veo yo, basado en la escritura, veo yo que el capítulo 4 no fue escrito por Daniel. Figura en el libro de Daniel, pero no fue escrito por Daniel, sino que fue escrito por el mismo rey Nabucodonosor. ¿Dónde lo dice? En el capítulo 7 del mismo capítulo 4, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él mismo escribe este libro, este capítulo. ¿Por qué? Porque cuando él se paseaba por los pasillos y por los templos y los jardines de Babilonia, él, en su soberbia, él dijo: ¿y esto? Mira, todo eso, esto lo hice yo, todo esto. Se agrandó Chacarita, ¿viste? Yo hice todo esto. Y se empezó a agrandar, que ya no era con la fuerza de Dios todo lo que había obtenido en su vida, sino que era con su propia fuerza. Dice: aún estaba la palabra en su boca, dice la escritura, el mismo Daniel capítulo 4, y terminó siendo una bestia, un animal, comiendo. Se cumplió el sueño ahí, del que le había advertido Daniel: que se porte bien, que tenga un poco de misericordia con los oprimidos. Es decir, que oprimidos eran el pueblo de Dios que estaba ahí en cautiverio. Resultado final que por 7 tiempos, o sea, 7 años, estuvo como una bestia, y luego fue redimido a su reino y quedó como ejemplo para todos los que gobiernan este mundo, o autoridades presidenciales, o autoridades como reyes, que Dios pone y Dios saca, y que tu soberbia te puede llevar a una mentalidad de animal, y que vas a terminar completamente humillado y destruido si no te arrepientes. Lo que vemos acá, gracias a Dios, se arrepintió, Dios lo redime y escribe y alaba al Señor cuando dice en el capítulo 37, que es el último, en el versículo 37, que es el último, y ahí termina ya la parte de la vida de Nabucodonosor. Y ahí entra ya el capítulo 5, en donde entra su parentela, que es llamado como un hijo, pero es un nieto, el rey Belsasar, que hizo ese banquete en donde Dios se enojó, y es muy lindo para escudriñar, pero vamos a continuar con el desarrollo de esta enseñanza. Vemos, querida, que cuando un rey como Nabucodonosor oprime a un pueblo y tiene soberbia, termina como acabo de decir. Ustedes lo van a ver en su casa. Pero el Espíritu luego de acá me ha llevado a Jeremías capítulo 50. Ya hemos visto que
Nabucodonosor no hizo caso a un hombre de Dios como Daniel. Esto significa que nosotros le hablamos a ustedes y a veces ustedes no hacen caso. Yo siempre le digo a mis ovejas, cuando estoy predicando, tienen que no vean al hombre, sino al Espíritu Santo que te habla a través de ese hombre. Porque en ese momento, como este momento, Dios aprovecha este momento, como el momento de la congregación, para usar al Espíritu Santo. No es lo mismo cuando yo estoy en mi vida normal, habitual, o en mi trabajo secular, a estar en esa comunión al 100% con el Espíritu Santo. Entonces podemos hablar y decir cosas que de repente ni tenemos planeado hacerlo, pero guiados por el Espíritu lo hacemos, justamente para que ustedes reciban ese beneficio. Jeremías capítulo 50, versículo 33 al 34. Jeremías, como les dije anteriormente, cada vez que vamos a Isaías, Jeremías, y Ezequiel, estamos viendo que Dios está previniendo que se ha llevado en cautiverio el pueblo de Dios. Pero también la palabra es viva, nos habla en este tiempo. Hace un momento le habló a las autoridades, a los presidentes, a los reyes, ¿sí? Ahora vamos a ver qué dice acá Jeremías 50. Versículo 33 y 34 dice: Así ha dicho Dios Padre de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel, es decir, los hijos de Jacob, y los hijos de Judá, que es en donde estaban los reyes. Pero dice, y los hijos de Judá juntamente, y todos los que lo tomaron en cautiverio, o sea, fueron llevados cautivos y los retuvieron, no los quisieron soltar. Eso es lo que pasó con Nabucodonosor. A él ya le quedaba cómodo tener a un pueblo oprimido, tener esclavos, porque había un abuso en muchas áreas. Me limpian la casa, me limpian el templo, me agrandan la ciudad, pero estaban usando como oprimidos. Por eso es que en Lucas 4, cuando el Señor viene a este mundo, encuentra a este pueblo oprimido por el César. O sea, ¿por qué este pueblo siempre estuvo oprimido? Porque se alejaban de Dios. Ahora, en la actualidad, si vos mirás hacia Israel, hay guerra. ¿Por qué hay guerras? Porque están apartados de la verdad de Dios. Entonces, Dios no quiere que el pueblo de Dios, que es elegido desde el principio, pase por lo que está pasando. Pero Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces hasta el día de hoy hay una lucha. Yo cada vez que alguien de Israel escucha una prédica que yo hago, me pongo contento, hasta empezaron a seguirnos, porque de alguna forma Dios está usando a los gentiles, que yo era gentil por supuesto, pero soy un hijo de Dios, pero visto para ellos como gentiles, que el Espíritu nos hace dar más cuenta que ellos, que tienen la Torá, para poder, que todo el tiempo la Escritura están hablando de Él. Juan 5:39, escudriñen la Escritura porque ellas hablan de mí. Versículo 34 de Jeremías 50 dice: el Redentor de ello es el fuerte, Dios Padre, o sea, Dios Padre. Dice, el Redentor de ello es el fuerte, Dios Padre. Dios Padre. ¿Por qué Dios Padre? Dios Padre de los ejércitos, que es el mismo Yeshua. Porque en Juan 14, versículos 9 y 10 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese es su nombre, dice. De cierto, abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. ¿Por qué dice moradores de Babilonia? Porque ¿dónde están dioses que ustedes han elegido que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción? ¿Qué significa? ¿Te van a poder librar? La respuesta es no. Vas a estar en cautivo, vas a ser oprimido. Tu vida va a ir de mal en peor hasta que mueras. Resultado final, cuando mueras va a venir el diablo por tu alma y serás llevado al lugar en donde Dios no te quiere mandar, sino que vos elegiste ir, como muchos del pueblo de Israel,
por no confiar en Dios Padre Celestial y en su Hijo amado. El Espíritu luego, por supuesto, me llevó a Juan capítulo 6, versículos 67 y 68. Miren, hemos saltado de Jueces al Nuevo Testamento, pero es muy fuerte lo que voy a decir acá. Voy a mirar primero. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Esto es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque el contexto de los versículos anteriores de Juan 6 dice: dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Es decir, en Juan capítulo 6 él hace el milagro de los panes. Por lo tanto, luego él se enoja y dice que la gente lo estaba siguiendo porque les había dado de comer, o sea, por los panes y los pececillos. Él ya arranca diciendo del versículo 50 al 56: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, me permanece yo en él y hace promesas de vida eterna. El que no me come ya está muerto, dice el versículo 53. Entonces el oidor y la multitud esa, que eran como 5.000 más 2.000, empezaron a decirte: está loco, ¿cómo es que es caníbal? ¿Quiere que lo comamos? Entonces terminan diciendo en el versículo 60: al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? El resultado final lo terminan abandonando al Señor. Lo abandonan, como hemos visto anteriormente, que se apartaban de Dios Padre. Y se van a buscar otros dioses, por supuesto. Se apartan. ¿Por qué se apartan? Por haberle dicho la verdad al Señor. Es decir que yo puedo ser juzgado por decir la verdad, por haberte dicho. En ningún lado en la Biblia dice que le pidas a San Cayetano. Pedile al Padre en nombre del que ha muerto en la cruz por nosotros, el Hijo amado. Dice, y Él hará, es decir, lo va a hacer. Como puedes ver, no es difícil, pero al mismo tiempo es muy difícil. Miren la brecha que hay en la prueba de la fe. Entonces acá, el Señor le mira a sus apóstoles: ¿ustedes también se quieren ir? Pero contesta Pedro en el versículo 68 muy inteligentemente. Le respondió Simón Pedro y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Es lo que yo le pido al Señor, que nunca se aparte de mí, predicar palabras de vida eterna. Y las palabras de vida eterna son estas verdades que te hacen libre de toda opresión, de eso que te ata. Hay amigas que llegan a tu casa que te están proponiendo ir a un determinado lugar para encontrar la solución, entre comillas, de tu problema, con tu marido, con tu hijo, con tu finanza. Lo vas a conseguir rápido, pero rápidamente también serás destruido, porque Satanás es mentiroso. Así engañó a Eva y luego lo destruyó a ella y su descendencia. Gloria al Señor, que vino a dar la vida por nosotros para rescatarnos. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, cuando tomamos a ese libro que tenés ahí guardado en tu casa, quizás lleno de polvillo, o escuchamos un programa radial de estas características, o nos vamos a congregar y escuchamos una enseñanza de estas características, se cumple en nosotros Juan 15, versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando la palabra ya nos limpia de tal manera, queridos hermanos, que es algo que el hombre natural no lo puede entender. Yo siempre les digo a las personas: ustedes no se dan cuenta mientras están acá las enfermedades a futuro que estaban destinadas a tu cuerpo, que ya no van a estar. Porque en Proverbios capítulo 4, versículo 19 al 20, voy a ir ahí, no me quiero equivocar, dice que la palabra de nuestro Señor y Salvador es medicina para todo tu cuerpo. Y dice así, en el versículo 20 en adelante: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. Versículo 22, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. En Juan capítulo 10, 27 dice: las ovejas escuchan mi voz y me siguen. No te invito a mi congregación para que me sigas a mí,
sino para que escuches la voz del Señor y le sigas al Señor. Solamente somos instrumento. Somos instrumento para que seas libre absolutamente de toda opresión. Y en este día el Señor está trabajando y lo está haciendo. Por eso yo, Padre, oro en este momento. Me uno en oración a aquellos que están en oración. Pero te doy gracias, Padre Celestial, por la palabra y porque esa opresión que sentía ya no está. Ya no está porque he escuchado tu mensaje. Ya no está porque he entendido que el Espíritu de Dios es tu palabra y está sobre mí. Cuando el Señor dijo el Espíritu del Señor está sobre mí, lo que estaba diciendo, la palabra del Padre está en mí. Y cuando yo digo que el Espíritu de Dios está en mí es porque su palabra está en mí. Porque en Efesios 6:17, cuando viene hablando de la armadura de Dios para resistir al diablo, dice: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo crece tu fe? Es porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Recalca 2 veces: hay que oír y volver a oír. Oír la palabra de Dios. Tomen nota, Romanos 17 lo dice. Empezá a sentirte libre. No tengas miedo a nadie, a nada ni a nadie. Porque más poderoso es el que está contigo. Hay un león rugiente que anda buscando a quien devorar, pero hay un león que es el león de la tribu de Judá que está con nosotros. Nos protege, nos cuida, nos guía, nos da fortaleza. Salmo 69, versículo 30 al 32 dice: alabaré yo el nombre de Dios con cánticos, lo exaltaré con alabanza. Y esto agradará a mi Padre más que a un sacrificio de bueyes o de becerros. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. El salmista está profetizando de que Dios iba a caminar entre nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros. Pero dice: lo verán los oprimidos, es decir, aquellos que tienen una atadura, aquellos que están presos en alguna área, porque los oprimidos clamaban: ¡Hijo de David! Porque el oprimido de Juan 5 decía: no tengo quien me meta en la piscina de Betesda para ser sanado. ¿Qué quieres? Quiero caminar. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué quieres? No puedo ver. Quiero recuperar la vista. Ve. Si tan solo tocar el borde de su manto seré sano. ¿Quién me ha tocado? Yo te he tocado, Señor. Tu fe te ha salvado. Sé que ha de venir el Cristo, dijo la mujer samaritana en Juan 4. Yo soy el que habla contigo. Y estaré con vosotros todos los días, dice el Señor, hasta el final de los tiempos.
Mateo 28:20, Él está presente. Mateo 18, del 19 al 20 dice: en donde estén 2 o 3 en mi nombre, yo estoy, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo les daré. Vos estás ahí, yo estoy acá, estamos más de 2 o 3. Y estamos clamando, estamos orando, estamos declarando, tomando su palabra. El resultado final es que el Espíritu Santo de Dios va a hacer la obra. El resultado final es que el Hijo de Dios intercede ante el Padre. Es el único que intercede ante el Padre por nosotros, los pecadores. Abogado tenemos para con Dios. Pero dice, alábalo con cánticos. Cuando te congregas, alabas con los hermanos. Cuando estás en tu casa, alabas al Señor. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 1, la palabra nos dice: me volví y vi toda la violencia que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos. ¿Lágrimas de quién? De los oprimidos. Sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consuelos. Para muchos hermanos, quizás por no conocer al Señor, no hay consuelos. Y hay violencia, queridos hermanos, debajo de este sol. Hay lágrimas, porque algo te tiene oprimido. Pero el Señor viene y te dice en este día: yo he venido a ponerte en libertad, para que ya no estés oprimido. Pero lo tenés que creer. Y cuando la palabra dice, sin tener quien los consuele, el escritor de Eclesiastés utiliza la palabra consolación. Y el Espíritu rápidamente me llevó a Juan 14, versículo 16 al 18, que dice: y yo voy a rogar al Padre y os dará quien los consuele, para que esté siempre con vosotros. El Espíritu de verdad, es esta verdad que se está predicando, el cual el mundo no la puede recibir, no puede recibir esta verdad, no puede recibir el Espíritu Santo. Aquellos que están en idolatría, como dije, pidiéndole a otros dioses que no es al Señor, no pueden ver estas cosas. Y dice, porque no lo ven ni lo conocen. ¿Por qué no lo conocen? Porque no conocen la palabra. Juan 14, 26, este Espíritu te va a recordar las cosas que yo os he hablado. Como mi Padre me envió, yo os envío a vosotros, dijo el Señor en su resurrección. En Juan 14, 21. Y sopló, versículo 22, dijo, reciban el Espíritu Santo. Prediquen estas verdades. Vuelvo nuevamente a Juan 14, 16 al 20. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No van a estar huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Y agrega, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Pero recalca en el versículo 21, yo me manifestaré en aquel que me busca. El Señor se está manifestando. Estas son las formas de manifestación. A través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Necesitamos ser probados.
porque por fe andamos, no por vista. Te doy gracias, Padre Celestial, por esa libertad que nos diste en este día a través de tu palabra. Como siempre te doy gracias por el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, de arrepentimiento, de pecado. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Tu tiempo se cumplió en la cruz y te fuiste y nos enviaste el Espíritu Santo. Ahora sí es puesta la fe grandemente en tus hijos. Nuevamente tenemos que creer sin ver. Hubo un tiempo en que te vieron caminar por Israel, pero no te vieron, Señor. Mi mente acaba de entrar en tristeza por Israel, porque Israel no recibió al Salvador. Y como dicen los profetas, Israel, arrepiéntete y reconoce al Señor. Sabemos que el Señor va a venir por su pueblo y va a venir por nosotros también. Él ha permitido que sucedan todas estas cosas para rescatarnos también a nosotros, porque es grande su misericordia. Sabemos que en el silencio el Señor nos habla, porque es Dios, porque es Espíritu, y grande es su amor y su misericordia para con todos nosotros. Gracias, Padre, por este día y porque nos permitiste predicar a tus hijos como lo hizo tu Hijo amado, para que ya no estemos oprimidos, que podamos sentir esa libertad. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En este día el Señor te hizo libre, hermano, hermana, en la fe. Y si todavía no aceptaste como Señor y Salvador al Hijo de Dios, no es casualidad, Dios ha permitido este momento, que llegue este día, porque su misericordia se renueva día a día. Ha permitido que estés respirando para que con tu voz y tu aliento confieses al Señor. Yo te invito a que digas estas palabras basadas en Romanos capítulo 10. Padre Celestial, en este día me arrepiento, reconozco que he pecado contra ti y acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua, a Jesús el Salvador. Mi vida pongo en tus manos. Soy libre en tu presencia. Te doy gracias, Padre, porque me recibes con los brazos abiertos. Estuve perdido y he sido hallado. Oprimido nunca más. Amén, amén, amén. Si hiciste tu oración, te abrazo espiritualmente. Acércate a una congregación, a aquellos que te instruyan con la verdad de la palabra del Señor. Y prepárate para lo mejor, porque lo mejor está por venir, que es la vida eterna. Y Apocalipsis 22:4 hay una promesa y dice, y verán su rostro,
y vamos a ver el rostro de nuestro Señor y Salvador querido. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias por este momento, por lo que hemos compartido. Nosotros nos vamos despidiendo de todos los que están a través de la sintonía de la radio. Nos quedamos acá en la programación. Vamos a estar leyendo los mensajes de texto que nos llegan, pero sí, saludamos a todos los que están a través de las redes sociales como YouTube, TikTok. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Va a ser hasta la próxima enseñanza, queridos hermanos. Agradezco profundamente al Señor. Gracias a aquellos. Este programa en esta ocasión ha sido patrocinado por todos los hermanos del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Gracias, querido Mauro. Y hay algo que siempre les digo a todos ustedes y es bueno decirlo. ¿Están preparados para más? Bendecida vida para todos, queridos. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.